Un oficial de policía encontró algo inusual durante una redada. Encadenado, herido y gruñendo en silencio. Pero cuando miró a los ojos del perro, no vio a una bestia. Vio dolor. Vio historia. Vio a alguien que valía la pena salvar. Ese pastor alemán no era solo otro callejero. Era un fantasma de la guerra, diseñado para obedecer, entrenado para olvidar el amor. Pero el amor tiene una forma de sobrevivir. Lo que pasó después te romperá el corazón y lo coserá de nuevo. Antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has rescatado a un animal? ¿O tal vez, alguno te ha rescatado a ti? Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada uno. Y si crees que ninguna criatura debería ser tratada como una máquina, presiona el botón de suscribirte porque lo que estás a punto de escuchar te recordará porque la lealtad tiene 4 patas y porque la curación a veces llega en forma de un ladrido en la oscuridad. El otoño tardío había transformado el bosque de pinos que rodeaba Bend, Oregón, en un mundo de oro y ceniza. El aire olía a corteza húmeda y metal frío. La lluvia aún no había llegado, pero las nubes se habían reunido sobre la cordillera de las cascadas como una advertencia. Una brisa cortante susurraba entre los árboles altos, y de vez en cuando una rama crujía como si el bosque mismo contuviera la respiración. El subjefe Logan Hayes, de 38 años, ajustó su chaleco táctico al salir del SV negro. Medía poco más de 6 pies, con una constitución delgada y fibrosa, y una presencia que se sentía pesada incluso en el silencio. Su cabello, antes espeso y castaño, había comenzado a encanecer en las sienes. Una arruga profunda corría entre sus cejas, del tipo que permanecía incluso cuando no fruncía el ceño. No había calidez en sus ojos marrones esa noche, solo fatiga y un constante filo de dolor. Había pasado un año desde que Amanda murió. Ella amaba este bosque. Le había hecho prometer que algún día construirían una cabaña aquí. En cambio, todo lo que quedaba era un recuerdo y el fantasma de una vida que nunca terminaría. Estaba aquí por un soplo. Los locales habían susurrado sobre un viejo molino en las afueras de la ciudad, abandonado desde hacía mucho, pero extrañamente activo por las noches. Hablaban de gruñidos bajos, luces parpadeando a través de ventanas rotas y una vez el sonido de gritos. Algunos lo atribuían a animales salvajes. Otros, como el viejo Joe, que vendía señuelos de pesca con mosca en la gasolinera, afirmaban que era un sitio de cría de operaciones encubiertas para perros militares. Logan no había creído una palabra hasta ahora. 3 oficiales más habían venido con él, jóvenes, alerta y demasiado ansiosos por hacerse un nombre. El oficial Márquez, de 27 años, alto y sólido como un linebacker, se movía con la energía sin pulir de un novato que entrenaba duro pero no había visto mucha sangre real. La sargento Jodie Bennett, de 42 años, compacta y de ojos agudos, tenía 20 años en el campo y ninguna paciencia para historias de fantasmas. Y Kurt Donnelly, de 33 años, un oficial de vida silvestre local traído como refuerzo, llevaba un revólver y una mirada escéptica. El edificio apestaba a podredumbre y metal esterilizado. Rompieron la puerta justo después del anochecer, con las armas desenfundadas. Dentro, el suelo crujía bajo sus botas. Jaulas de acero alineaban las paredes, la mayoría vacías. Una aún contenía una jaula cerrada, oxidada. Fue en esa jaula donde Logan lo vio por primera vez. La criatura no se movió. No al principio. Era como si se hubiera mezclado con las sombras, acurrucada en la parte trasera, donde el rayo de luz no podía llegar. Pero luego vino un sonido, un gruñido bajo, profundo en el pecho, que vibró a través del concreto como un trueno enterrado bajo la tierra. Logan se acercó más, contra las protestas de Márquez. El perro dentro de la jaula era un pastor alemán, masivo incluso para los estándares de la raza, con pelaje negro y marrón apelmazado con sangre seca. Una oreja se alzaba alta, la otra doblada torpemente por una vieja herida. Su cuerpo era todo músculo magro, lleno de cicatrices y tenso. Un collar roto se aferraba a su cuello. Sus ojos, ámbar helado, seguían cada movimiento con una inteligencia inquietante. Logan conocía esa mirada. No era rabia ni miedo. Era cálculo. Estaba tratando de decidir si Logan era una amenaza o una salida. Márquez alcanzó el pestillo. Pará, ladró Logan. Demasiado tarde. El perro se lanzó, no para morder,
sino para embestir la pared de la jaula tan fuerte que toda la unidad se deslizó un pie hacia atrás. Márquez tropezó, pálido y maldiciendo. Logan se agachó, manteniendo el contacto visual. «Tranquilo, pequeño». El pastor se calmó al instante. No se sentó, no gimió, solo observó. Sin nombre en la jaula, sin etiquetas. El metal en su collar solo tenía un número, S7. Bennett, desde la puerta, murmuró: «¿Qué clase de enfermo mantiene a un perro así encerrado en un lugar como este?». Logan no respondió. Conocía la crueldad. La había visto en 2 continentes, en zonas de guerra y callejones de ciudades. Pero esto era calculado, intencional. El control de animales tardaría demasiado en responder. El refugio de la ciudad probablemente sacrificaría a un perro tan violento. Y sin embargo, cuando Logan se acercó más, el perro no gruñó. El gruñido regresó solo cuando Márquez se movió detrás de Logan otra vez. Esa noche, Logan regresó a su estación con la jaula asegurada en la parte trasera de su patrulla. El pastor no había hecho un sonido en todo el trayecto, solo miraba hacia adelante, quieto como una piedra. El edificio del precinto norte de Bend era pequeño, básico y rural como todo al norte del río. 2 celdas, una sala de despacho y un garaje lateral que solía ser un cobertizo de suministros. Logan lo había despejado semanas atrás, un lugar para pensar, lejos del ruido diario. Ahí puso la jaula. Dejó la puerta sin cerrar, luego esperó. El pastor no se movió. «Como quieras», murmuró Logan. Sacó una manta vieja, la colocó junto a la jaula y se alejó. Esa noche, soñó con arena y sangre y un perro ladrando en un idioma que solo los soldados entendían. Por la mañana, la manta estaba hecha trizas, y el perro se había acurrucado en la esquina más lejana del garaje, lejos de la ventana. Logan no llamó al refugio. No presentó un informe. Solo trajo comida. Al otro lado de la ciudad, los rumores comenzaron a circular. Alguien afirmó haber visto camionetas negras en el bosque. Una mujer en el restaurante dijo que reconoció el número S7 de un folleto que había visto en una convención militar. Nadie tenía respuestas, pero más de uno susurró que tal vez era cierto. Tal vez el proyecto Fénix era real. Logan no escuchaba los rumores. Escuchaba el silencio entre él y el perro, y se preguntaba por qué se sentía como lo único en el mundo que lo entendía ahora. El aire aún era cortante con el mordisco del final de octubre. Las mañanas en Bend, Oregón, llegaban frías y silenciosas, el tipo de silencio que se envolvía alrededor de ti como una manta de lana húmeda. Dentro del pequeño garaje que se había convertido en una perrera temporal, una luz tenue parpadeaba desde el foco del techo, balanceándose ligeramente como si fuera agitada por un aliento. Rex no se había movido mucho durante la noche, al menos no mientras Logan miraba, pero la manta destrozada ya no estaba en la esquina. Había sido arrastrada más cerca de la puerta de la jaula, formando una cama improvisada cerca del umbral, como si Rex quisiera estar más cerca del mundo abierto, pero aún necesitaba la pared de acero detrás para sentirse seguro. El subjefe Logan Hayes estaba fuera del garaje con una taza de café negro humeante en la mano. Sus ojos, aunque rodeados de rojo por la falta de sueño, permanecían fijos en la puerta de la jaula entreabierta. No se movió para cerrarla. Nunca lo hacía. Esto era una prueba de confianza, y la confianza debía ofrecerse, no exigirse. Dejó el tazón de comida junto a la puerta, como lo había hecho las últimas 3 mañanas. No croquetas secas hoy. Hoy era pollo hervido y algunos restos de carne asada que había guardado de su propia cena. Rex había comenzado a comer regularmente. Eso era progreso. Pequeño, frágil progreso. Logan había comenzado a escribir de nuevo. El diario no era sofisticado. Solo un cuaderno de cuero gastado que Amanda le había regalado años atrás, cuando aún estaba viva y aún tenía esperanza de que sus pesadillas se calmaran. La primera página llevaba su letra: «Escríbelo. No tiene que tener sentido. Solo hazlo honesto». Lo hizo. La mayoría de las entradas ahora comenzaban con «Rex no me mordió hoy». Otras eran más complicadas, como «Me observa como si esperara que rompa una regla que él recuerda de algún otro lugar», como si conociera el castigo mejor que el elogio. Logan no había planeado involucrarse tanto. Pero cada día, el pastor alemán lo sorprendía. El perro seguía sus movimientos sin levantar la cabeza,
las orejas moviéndose al ritmo del tintineo de la hebilla del cinturón de Logan. Una tarde, Logan dejó caer sus llaves. Para cuando se agachó a recogerlas, Rex ya había empujado el anillo hacia adelante por el suelo con un movimiento casi imperceptible. El mensaje era claro: estoy prestando atención. Fue entonces cuando Logan llamó a Clara. Clara Moreno llegó a la mañana siguiente en un Subaru azul que había visto mejores días. Tenía 34 años, estatura media, cabello oscuro rizado recogido en una trenza suelta, pecas esparcidas por la nariz y una forma de caminar que hacía pensar que había lidiado con animales más grandes que Rex y generalmente ganaba. Llevaba un chaleco de trabajo sobre una sudadera gris, las mangas subidas hasta los codos, dejando al descubierto antebrazos tatuados, uno con símbolos veterinarios, el otro con un dibujo completo de flora montañesa. No habló mucho al principio, solo se acercó al garaje con un paso firme, sosteniendo una bolsa médica y un paquete de cecina. ¿Estás seguro de esto?, preguntó a Logan sin mirarlo. No, respondió Logan. Pero aún no me ha comido, así que supongo que es una buena señal. Clara se arrodilló a unos pasos de Rex, que ahora estaba de pie, músculos tensos, ojos fijos en ella. Extendió la mano, plana y con la palma hacia arriba. Hola, amigo. Huele primero, muerde después. Rex no gruñó. No ladró, pero tampoco se movió. Clara esperó. Pasaron 5 minutos. Finalmente, Rex dio un solo paso adelante y olió sus dedos. Luego, tras una larga pausa, se sentó. Clara exhaló suavemente y abrió su bolsa. Su examen fue lento y deliberado. No intentó acariciarlo, no extendió la mano sin avisar, y cuando separó el pelaje detrás de su cuello, se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Viste esto?, preguntó, señalando un parche ligeramente elevado bajo el pelaje. Logan se acercó. No. ¿Qué es? Una cicatriz. Quirúrgica. Podría ser de un rastreador, un chip, o su voz bajó, un estimulador neural. El estómago de Logan se retorció. ¿Para obediencia? Clara asintió sombríamente. De grado militar, si estoy en lo cierto. No es solo GPS. Es modulación de comportamiento. Circuitos de dolor recompensa, tal vez. Quien lo tenía, no solo lo estaba entrenando. Lo estaba recableando. Logan miró a Rex. El perro estaba tranquilo ahora, la mirada alternando entre ellos, las orejas alerta, pero relajadas. No merece esto, dijo Logan en voz baja. No, no lo merece. Esa noche, Logan dejó la jaula abierta de nuevo. Pero esta vez, también dejó la puerta del garaje entreabierta. Solo lo suficiente. Colocó el diario en una caja, aún abierto, con la pluma descansando diagonalmente sobre la página. No temía que Rex lo destrozara. Algo en esos ojos ámbar le decía que el perro entendía la propiedad, sabía que era sagrado y que era prescindible. Alrededor de la medianoche, Logan regresó silenciosamente. La jaula estaba vacía. Rex se había movido a la manta junto a la ventana. Estaba acostado, con un ojo abierto, pero sin gruñir, sin tensión, solo observando. Logan no habló. Solo se sentó al otro lado de la habitación, lo suficientemente lejos para no agobiarlo, lo suficientemente cerca para compartir el silencio. 2 días después, Clara regresó. Trajo un pequeño dispositivo, un escáner de chips para animales, y lo pasó por el cuello de Rex. Sonó. Números parpadearon en la pantalla, pero no eran códigos de registro estándar. En cambio, mostraban Proyecto Fénix S7A. Clara maldijo en voz baja. No es un callejero, Logan. Es evidencia. Logan no respondió de inmediato. Simplemente rascó detrás de la oreja buena de Rex, sintiendo como el perro se inclinaba, apenas, hacia su mano. Ya no, dijo. Más tarde esa semana, Logan dejó la puerta del garaje completamente abierta como una prueba silenciosa. Rex no se fue. Pero cuando Logan regresó a casa esa noche, la puerta de la jaula estaba cerrada y asegurada desde afuera. La miró, medio incrédulo, luego miró a Rex, que yacía silenciosamente al pie del viejo sofá. No cerré eso, murmuró Logan. Rex no se movió, no parpadeó, solo observó. El viento aulló entre los árboles esa noche como si hubiera perdido su camino, rozando contra el revestimiento del precinto como un susurro de advertencia.
Los cielos sobre Bend eran de un gris hierro, sin luna y amenazantes. Dentro del garaje convertido de la estación, donde el olor a aceite se mezclaba con aserrín y archivos de papel viejos, Rex se agitaba violentamente en su sueño. Sus patas golpeaban contra el suelo de concreto, las garras raspando con una desesperación aguda. Su respiración venía en jadeos cortos, como si algo lo cazara en la oscuridad detrás de sus ojos cerrados. Logan había comenzado a dormir en la oficina de arriba, un catre de cuero gastado empujado contra la pared lejana. Se había acostumbrado a la compañía silenciosa, al suave paso de los movimientos de Rex, al ocasional gemido o roce. Pero esa noche, el ruido lo hizo levantarse de un salto, el tipo de sonido que ningún perro normal haría. Logan se puso las botas y bajó apresuradamente. Las luces del garaje parpadearon al abrir la puerta. Rex estaba en un frenesí, gruñendo, mordiendo al aire, las patas traseras temblando como si corriera en el lugar. La manta había sido hecha trizas. Espuma del sofá cercano estaba esparcida por la habitación como nieve. Logan no se acercó de inmediato. Se agachó, con las manos levantadas, la voz tranquila, pero firme. Rex, tranquilo. Es solo un sueño. Los ojos del pastor se abrieron de golpe, salvajes y sin ver. Por un momento, Logan pensó que iba a ser atacado, pero entonces algo cambió en la expresión de Rex. La ferocidad se desvaneció, reemplazada por confusión. Gimió, las orejas se doblaron hacia atrás, y se alejó de Logan como un niño despertando de una pesadilla que no podía explicar. Logan se movió lentamente, arrodillándose a su lado. «¿Estás seguro?», susurró, no seguro si era para Rex o para sí mismo. «Ya no estás ahí». Fue entonces cuando Logan notó la sangre. No mucha, solo un hilo a lo largo del cuello del perro, brillando bajo la luz. Se inclinó más cerca, separando el pelaje, y sus dedos tocaron algo duro, algo metálico. Clara llegó a la mañana siguiente con las mangas subidas y la expresión tensa. Se arrodilló junto a Rex con facilidad practicada. Él estaba más tranquilo ahora, descansando en una esterilla cerca del calentador, los ojos siguiendo sus movimientos, pero la cola moviéndose una vez en reconocimiento. «¿Dijiste que lo encontraste anoche?», preguntó Clara. Logan asintió, con los brazos cruzados, apoyado contra el banco de trabajo. «Justo bajo la piel. Está incrustado». Clara se puso guantes de látex y limpió el área. Sus cejas se fruncieron. «Esto no es un microchip estándar. Tiene un tejido de malla, algo sintético, de grado militar. Podría ser un neurodisparador, activación de dolor o control de comportamiento». Logan exhaló lentamente. Entonces eso es lo que estaba soñando. Clara encontró sus ojos. No es un sueño si el cuerpo aún cree que es real. Está reviviendo algo. Más tarde esa tarde, Logan estaba sentado en la sala de descanso, con el teléfono pegado al oído. La línea sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. «Hayes, ha pasado un tiempo». «Demasiado», Mitch, dijo Logan. Mitch Anders había servido junto a Logan en Kandahar. Ahora, a mediados de sus 40, Mitch era un contratista de defensa convertido en entrenador de supervivencia en la naturaleza. Su voz cargaba con el peso de demasiados archivos clasificados y poco sueño. «Necesito tu perspectiva. Tengo un perro aquí. Pastor grande, alta inteligencia, cicatriz en el cuello, dispositivo incrustado, y pelea como si hubiera visto la guerra». «Jesús», murmuró Mitch. «¿Eso te suena familiar? Proyecto Fénix. ¿Has oído de él?» Una larga pausa, luego, «¿Estás bromeando?» «Ojalá lo estuviera». «Hayes, si es uno de los suyos, está sentado sobre una granada activa. ¿Sabes para qué programan a esos perros? Ejecutar con códigos verbales. Rastrear con superposiciones de olor. Responder a disparadores de dolor. No olvidan, incluso cuando quieren». Logan guardó silencio. «Escucha», continuó Mitch. «Si se ha unido a ti, eso es raro. Normalmente toma meses de reconfiguración psicológica. Pero si rompe el condicionamiento por sí solo, eso lo hace aún más impredecible. Protector, seguro, pero inestable. Me protegió anoche. No siempre lo hará». La advertencia llegó antes de lo esperado.
Era casi medianoche cuando la primera ventana se rompió. Logan estaba en su escritorio, revisando papeleo, con Rex acurrucado a sus pies como una sombra con ojos. El sonido llegó agudo y repentino, el vidrio rompiéndose en el lado trasero del edificio. Alcanzó su arma de mano. «Quédate», ordenó. Rex no se movió. Pasos resonaron en el pasillo. Logan salió lentamente, con el arma desenfundada, revisando cada esquina. Su linterna cortaba la oscuridad. El aire olía a tierra y caucho. Una huella de bota rayada cerca de la puerta trasera lo confirmó. «Intruso». Luego vino el gruñido. No desde atrás. «Desde adelante». Logan giró, el corazón latiendo fuerte mientras Rex pasaba corriendo junto a él y se posicionaba en el pasillo, cabeza baja, dientes descubiertos. El gruñido era gutural, primitivo, pero su cuerpo estaba firme, preparado como un soldado listo. Una figura entró en la luz, un hombre con equipo táctico, rostro oculto tras un pasamontañas. No llevaba placa, solo un bastón largo y delgado, y la postura de alguien que no venía a hablar. Rex no esperó una orden. Se lanzó. La pelea fue rápida y brutal. Logan no podía disparar, estaba demasiado cerca, pero para cuando los alcanzó, Rex tenía al hombre inmovilizado, una pierna sobre su pecho, gruñendo en su cara. El hombre, claramente sorprendido, dejó caer el bastón y no se movió. Logan lo esposó, llamó por radio al despacho y arrastró al hombre a la celda de detención. No fue hasta más tarde, cuando Logan regresó al garaje, que se dio cuenta de que algo había cambiado. Rex ya no estaba acurrucado junto al calentador. Estaba junto a la puerta, vigilándola. No contra Logan, sino por él. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. El sol se alzó sobre los picos de las cascadas como una promesa que no pensaba cumplir. Bend, Oregón, tenía una forma de ocultar sus secretos bajo cielos dorados y aire fresco de otoño. Pero Logan Hayes había visto demasiado en demasiados lugares para caer en la belleza fácil. Algo en la intrusión de la noche anterior había cambiado todo. Ya no se trataba solo de un perro. Se trataba de lo que alguien estaba dispuesto a matar para ocultar. Rex estaba sentado en silencio en el asiento del copiloto del SV Patrulla de Logan, su figura relajada, pero sus orejas moviéndose con cada sonido que pasaba. Sus ojos, dorados y vigilantes, permanecían fijos en la ventana, como si escaneara fantasmas que solo él podía sentir. Logan giró fuera de la carretera principal y entró en un camino de tierra estrecho que conducía profundamente hacia el borde este del Bosque Nacional de Schutes. Los árboles crecían más densos aquí, más viejos, con ramas retorcidas y troncos ennegrecidos por la edad y el clima. El consejo de Mitch de la noche anterior los había dirigido hacia una propiedad abandonada, comprada bajo una empresa fantasma hace 10 años. Nada a nombre de nadie, pero la tierra fue pagada en su totalidad por una filial médica ahora extinta, un patrón clásico de fantasmas militares. Estacionaron al final de un lecho de arroyo seco. Los restos de un camino de grava conducían a una puerta desvencijada que colgaba torcida en bisagras oxidadas. Más allá se alzaba una granja en decadencia, de 2 pisos, alguna vez blanca, pero ahora gris por el tiempo. Las ventanas estaban tapiadas. El porche frontal se había derrumbado hacia adentro, y las enredaderas trepaban por las paredes como si la naturaleza misma intentara sepultar el lugar. Logan se acercó con cautela, arma desenfundada, con Rex a su lado. El pastor alemán se movía con una precisión inquietante, olfateando el aire, músculos ondulando con cada paso. Se detuvo una vez, con la nariz abierta, y giró a la izquierda hacia el granero en lugar de la casa. Logan lo siguió sin dudar. El granero era cavernoso y oscuro, oliendo a podredumbre y amoníaco. Partículas de polvo flotaban como niebla en la luz inclinada que atravesaba las tablas rotas. Una fila de jaulas oxidadas alineaba una pared, demasiado pequeñas para caballos, demasiado fuertes para algo doméstico. Logan se arrodilló junto a una, el número estarcido en rojo desvaído, S7D. Rex la olfateó una vez, luego se sentó con un sonido bajo, triste, apenas por encima de un susurro. Algo estaba bajo el heno. Logan lo apartó, revelando una trampilla, su pestillo corroído, pero no cerrado. La abrió y miró hacia la penumbra de abajo. Un conjunto de escaleras de concreto descendía hacia un sótano tipo búnker. El aire era más frío aquí, viciado,
y con un toque de desinfectante químico. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto mientras descendía, iluminando filas de archivadores, mesas de metal y lo que parecía equipo de laboratorio viejo, la mayoría cubierto con sábanas o dejado a la descomposición. Rex dudó en la cima, luego lo siguió lentamente. Se movieron en silencio hasta que Logan encontró la primera carpeta. Dentro había formularios de ingreso, nombres de perros, identificaciones de refugios, evaluaciones de comportamiento, números de serie de microchips, cada uno marcado con el insignia del Fénix, un pájaro de alas afiladas envuelto en llamas. Un archivo le llamó la atención. Rex, número de identificación del refugio 7914, transferido desde el rescate de animales del condado de Elk, 5 de septiembre de 2017. Rex dejó escapar un gruñido bajo. Logan lo miró. Aquí es donde te llevaron. Siguió revisando más archivos. Fotos, algunas en blanco y negro, otras en color, mostraban docenas de perros, algunos en entrenamiento, otros atados a mesas quirúrgicas. Sus ojos estaban borrosos por el movimiento, como si incluso el obturador de la cámara no pudiera soportar verlos. Luego vino un mapa, clavado en la pared detrás de un escritorio de metal, amarillento en los bordes y roto en lugares. Mostraba varios puntos rojos en el oeste de los Estados Unidos. La mayoría estaban tachados con tinta roja. Solo uno permanecía, rodeado en negro. Instalación Aston, ubicada en algún lugar cerca de la frontera entre California y Nevada. Parece que alguien sobrevivió lo suficiente para hacer un plan de respaldo, murmuró Logan. Estaba a punto de arrancarlo cuando Rex gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. Logan giró, linterna en alto. En el extremo más lejano del sótano, un panel del suelo se había movido ligeramente, revelando un hueco poco profundo. Rex se acercó con cuidado, nariz pegada al suelo. Logan lo siguió, arrodillándose para levantar el panel oculto. Dentro había una caja. No armas, no archivos, huesos. Pequeños, no caninos. La garganta de Logan se apretó. No solo estaban experimentando con perros, susurró. Se puso de pie y miró alrededor una última vez antes de tomar fotos de cada archivo y documento que pudo, usando su teléfono. Dobló el mapa y lo metió dentro de su chaqueta. Mientras subían las escaleras, Rex se detuvo, su cuerpo se tensó. Logan siguió su mirada hacia la pared cerca de la jaula marcada S7D. Incrustada en la madera había una placa con un nombre, casi oculta por la mugre: Kilo. El perro en la foto del archivo adyacente se parecía a Rex, pero más joven. Mismo patrón de pelaje, mismos ojos dorados, un hermano. Supongo que no eras solo tú, murmuró Logan. Rex tocó la placa una vez con el hocico, luego se giró y se alejó. Salieron bajo una llovizna ligera. El cielo se había oscurecido. Logan no habló mientras conducían de regreso a la ciudad. El único sonido era el zumbido suave de los neumáticos sobre la grava húmeda y el ocasional siseo de los limpiaparabrisas en el parabrisas. Pero en su mente, la sombra de un pájaro de fuego había comenzado a extenderse más. La tormenta llegó sin aviso. El viento rasgó los pinos altos como garras invisibles, arrastrando hojas por el suelo en espirales frenéticas. La lluvia comenzó a caer en agujas afiladas, fría e inmediata. El trueno retumbó bajo en el cielo, del tipo que no rodaba, sino que esperaba, como algo agazapado en la oscuridad, observando. Dentro del precinto norte de Bend, Logan Hayes estaba solo en el pasillo poco iluminado, terminando los últimos informes diarios. Tenía ojeras, no solo por falta de sueño, sino por el peso de lo que había visto en ese sótano 2 noches atrás. El mapa de la instalación Aston estaba doblado en el bolsillo interior de su chaqueta, como un secreto que latía contra su pecho. Rex yacía cerca en el suelo, descansando, pero no dormido. Sus orejas se movían cada vez que el trueno retumbaba arriba. Logan se había acostumbrado al nuevo ritmo entre ellos. Sin órdenes, sin comandos, solo un entendimiento mutuo, una especie de confianza nacida no del entrenamiento, sino de la supervivencia. A las 2:13 de la madrugada, la energía del edificio parpadeó. Regresó, luego se fue de nuevo. Las luces de emergencia parpadearon en rojo por el corredor. Rex se puso de pie. Un segundo después, la ventana frontal se rompió. Logan no dudó. Agarró su pistola y giró, retrocediendo hacia el pasillo de almacenamiento. Rex estaba a su lado al instante, con el pelaje erizado,
el cuerpo tenso como un arco estirado. Movimiento afuera, luego adentro. 3 sombras se movían con precisión militar. Ropa negra, gafas de visión nocturna y armas silenciadas. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras negras mate. Sin insignias, sin palabras. Logan alzó la voz, calma pero firme. Están invadiendo una instalación de aplicación de la ley. Identifíquense. Sin respuesta. Luego vino la voz, distorsionada por un micrófono en la garganta. Venimos por el activo. Retrocede. Logan no tuvo que preguntar quién era el activo. Detrás de él, los labios de Rex se curvaron en un gruñido silencioso. Los intrusos avanzaron, desplegándose con eficiencia practicada. Logan se agachó en el pasillo, disparando un tiro de advertencia que rebotó en el archivador de acero. Rex se lanzó hacia adelante como un misil. Su cuerpo golpeó a la primera figura enmascarada en el torso, derribándolo. Chocaron contra la pared, y Rex hundió sus dientes en el antebrazo del atacante. El hombre gritó, amortiguado bajo su máscara, intentando quitárselo de encima. Logan se agachó, devolviendo el fuego al segundo atacante, rozándole la pierna. El hombre tropezó, pero siguió avanzando. La tercera figura vino por detrás. Logan no lo vio. Un golpe resonó contra su hombro, tirándolo al suelo, el arma deslizándose fuera de su alcance. El dolor se extendió por su brazo. Antes de que el atacante pudiera golpear de nuevo, Rex saltó desde su primer objetivo y embistió al segundo. El pasillo se llenó de caos, gruñidos, choques, rugidos. Logan buscó su arma. El tercer atacante levantó un taser y disparó. Los dardos alcanzaron a Rex directamente en el flanco. Su cuerpo se sacudió, las piernas cedieron. ¡No!, rugió Logan, disparando a la pierna del portador del taser. El hombre cayó con un grito, la sangre floreciendo en sus pantalones. Logan se arrastró hacia Rex, cuya respiración era entrecortada, pero consciente. Agarró los cables y los arrancó. Otra figura apareció en la entrada del pasillo. Era más alto que los otros, más ancho, y se movía como alguien que daba órdenes, no que la seguía. La máscara era diferente, más elegante, construida con lentes térmicos. Levantó su arma lentamente. Dije que venimos por el activo. Puedes salir de esto, subjefe. Escogiste el pueblo equivocado, dijo Logan fríamente. Detrás de él, Rex ya estaba de pie otra vez. No gruñó esta vez. Se movió. El perro cargó, y Logan disparó al unísono. El líder se agachó, pero no lo suficientemente rápido. Rex se aferró a su pierna, arrastrándolo hacia abajo. Logan pateó el rifle de las manos del hombre, luego golpeó con el puño el lado de su máscara, rompiendo la visera. El hombre quedó inerte. En el silencio que siguió, solo las luces de emergencia pulsaban. Logan se arrodilló junto a Rex, que sangraba por el lado donde el taser lo había alcanzado, pero aún alerta. «¿Estás bien, amigo?», murmuró Logan. Rex tocó su palma con el hocico en respuesta. Al amanecer, Clara Moreno ya estaba dentro de la estación. Mangas subidas, kit quirúrgico extendido sobre el escritorio. Se movía rápido, eficientemente, pero su expresión estaba tensa por la preocupación. La quemadura del taser no era profunda, pero lo que más le preocupaba era lo que Logan encontró durante la pelea. Un pequeño bulto rectangular a lo largo del cuello de Rex se había desplazado. Clara lo examinó, frunciendo el ceño. Creo que el sello del dispositivo se comprometió. Podría ser por eso que vinieron ahora. Sabían que era inestable. ¿Puedes sacarlo?, preguntó Logan, con voz baja. Los ojos de Clara se alzaron hacia los suyos. Puedo intentarlo, pero no sé a qué está conectado. Podría desencadenar una respuesta de dolor o algo peor. Rex estaba sentado inmóvil en la mesa, no restringido, solo observándola. Iré despacio, dijo, luego añadió, lo prometo. El procedimiento tomó 27 minutos. Clara usó un anestésico local y herramientas de precisión para cortar el tejido cicatricial. Logan estuvo sentado junto a Rex todo el tiempo, con una mano en su pata, anclándolo. Cuando Clara finalmente extrajo el dispositivo, no era más grande que una memoria USB. Negro, elegante, incrustado con filamentos que aún pulsaban débilmente.
Parece un prototipo de segunda generación, murmuró. Biotecnología militar. Nada humano en esto. Lo colocó en una bolsa sellada, luego se giró hacia Rex. Está fuera, dijo. Ahora eres libre. Rex no respondió, pero cuando Logan ofreció su mano, Rex colocó su pata suavemente sobre ella. Esa noche, Logan no durmió. En cambio, llevó a Rex al campo trasero detrás de la estación. La lluvia había parado. Las estrellas estaban fuera. Estuvieron en silencio un rato antes de que Logan metiera la mano en su chaqueta y sacara un juguete de cuerda de goma gastado. Lo lanzó una vez. Rex no lo persiguió. Caminó, se sentó junto a Logan y miró al cielo. Algunas cosas no podían deshacerse, pero tal vez, solo tal vez, podían sanarse. La lluvia había dejado el suelo del bosque resbaladizo y brillante, reflejando fragmentos de luz lunar que cortaban a través de las copas de los árboles como vidrio roto. En algún lugar entre el borde del Bosque Nacional de Schutes y los confines más lejanos de la ciudad, Logan conducía su SUV lentamente por un sendero de tierra tallado por décadas de tráfico olvidado. Junto a él, Rex estaba alerta, ojos al frente, cola quieta, sintiendo algo mucho antes de que Logan pudiera verlo. Era casi medianoche cuando llegó la llamada. Una denuncia anónima de un excursionista que afirmó haber escuchado llantos cerca del acantilado sur, donde el bosque se volvía denso, y el dosel bloqueaba incluso la luz de las estrellas. Cuando Logan salió, el aire mordía con frío. Pero no era el viento lo que le erizaba la piel. Era el silencio. Sin grillos, sin búhos, solo el lejano susurro de las hojas y la respiración baja de Rex a su lado. Lo encontraron cerca de un árbol colapsado, acurrucado en una bola apretada entre raíces retorcidas. El niño no podía tener más de 10 años, delgado, sucio, descalzo, su cabello rubio cubierto de lodo y su piel magullada en brazos y rodillas. Vestía solo una sudadera rota y pantalones cortos. Sin chaqueta, sin mochila. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Cuando Logan se arrodilló a su lado, el niño se estremeció violentamente, con los ojos abiertos por el terror. «Está bien», dijo Logan suavemente. «¿Estás seguro ahora?» Pero el niño no lo miraba a él. Miraba a Rex. Sus labios agrietados formaron una sola palabra: «Alfa». Logan se giró hacia Rex, que se había tensado, no en agresión, sino en algo más. Reconocimiento. Sus orejas estaban hacia adelante, sus ojos fijos en el niño, sin moverse. Luego, lentamente, Rex dio un paso adelante. Sin ladrar, sin gruñir. Simplemente bajó la cabeza y lamió suavemente los dedos extendidos del niño. El niño rompió en llanto, no por miedo, sino por algo más profundo, un recuerdo tal vez, o el regreso de algo que una vez creyó perdido. De vuelta a la estación, el niño fue limpiado, vestido con ropa cálida y envuelto en mantas tan grandes que prácticamente desaparecía dentro de ellas. Clara, convocada de nuevo a pesar de la hora, administró líquidos y revisó por heridas. El niño no hablaba mucho, pero nunca se alejaba de Rex. Dondequiera que el perro iba, sus ojos lo seguían. Clara finalmente salió al pasillo donde Logan estaba observando. Está desnutrido, deshidratado, pero sin huesos rotos, solo trauma. Mucho de él. ¿Recuerda algo? Fragmentos. Pero Logan, hay algo más. Levantó suavemente el borde de la camisa del niño. Justo debajo de la escápula izquierda había un tatuaje débil, pero inconfundible, pequeño, geométrico y con la forma de un pájaro en llamas. Fénix. ¿Y su nombre?, preguntó Logan. Micah. Mike estaba sentado en silencio junto al calentador, sosteniendo una taza de caldo caliente con ambas manos. Era pequeño, incluso para su edad, con hombros huesudos y una mirada hueca en los ojos que solo venía de ver demasiado, demasiado pronto. Pero cada vez que Rex se acercaba, algo cambiaba. Sus hombros se relajaban. Su respiración se ralentizaba. Logan se agachó a su lado. «Mike, ¿conoces a Rex?» El niño asintió. De la instalación susurró Mike. «Alfa. Solía cuidarnos, a mí y a los otros. Cuando venía el hombre con la vara de descargas, Alfa se ponía en el medio». Logan sintió el peso de esas palabras asentarse en su pecho. «Escapaste». Mike asintió de nuevo. «Hace 2 años, por la cerca».
Estaba lloviendo. Alfa corrió conmigo, pero luego hubo un estallido fuerte, y seguí corriendo. Él no. Rex se acercó lentamente, bajándose hasta que su cabeza descansó suavemente en el regazo del niño. Mike hundió su rostro en el cuello del perro, aferrándose a él como algo sólido en un mundo que seguía cambiando. Logan observó en silencio. Los sueños, los movimientos violentos, los gruñidos apagados en la noche, no eran sueños en absoluto. Eran recuerdos. Rex no había sido solo una víctima. Había sido un protector, un hermano, un centinela en la oscuridad. Por la mañana, Logan había comenzado a buscar en las bases de datos de personas desaparecidas por cualquier coincidencia. Nada. No había informes registrados para un Mike de esa edad o apariencia. Clara ayudó a tomar sus huellas para referencias cruzadas, pero el sistema no arrojó resultados. Para el Estado, Mike no existía. Fue Clara quien hizo la sugerencia. No fue adoptado. Fue comprado. La implicación se asentó como hielo en las entrañas de Logan. Rex se quedó con el niño todo el día. Cuando Mike dormía, Rex yacía contra el sofá con su cabeza descansando cerca de las costillas del niño, una pata protectora sobre la manta. Cuando Mike despertaba sobresaltado, con susurros de pesadillas aferrados a su lengua, Rex estaba allí, la cola golpeando una vez contra el suelo antes de empujar la mano de Mike con su hocico. Esa noche, Logan escribió en su diario, no solo sobrevivió a ese lugar. Salvó a alguien, tal vez a más de uno. Rex no era su arma. Era su guardián. Tal vez por eso lo quieren de vuelta. Miró las palabras. Y tal vez por eso lo intentarán de nuevo. El convoy se movió bajo la cobertura del amanecer temprano, sin faros, los neumáticos susurrando sobre grava y agujas de pino. La niebla colgaba baja sobre el paso de montaña como un velo de aliento de la tierra misma. Logan estaba en el SUV líder junto a un hombre que apenas conocía, pero había decidido confiar. El comandante Elias Trent, a finales de sus 40, mandíbula cuadrada, cabello plateado rapado y ojos como piedra fría. Era el tipo de hombre que llevaba una intensidad silenciosa, la quietud de alguien que había visto más campos de batalla de los que había pronunciado palabras. Trent había dirigido redadas en 3 continentes, y ahora comandaba un equipo táctico federal discreto enfocado en operaciones de tráfico doméstico, hasta que Logan le trajo algo que nadie más tocaría: pruebas de experimentación humana y animal bajo el nombre Fénix. Detrás de ellos había 3 furgonetas tácticas, 4 patrullas marcadas y un vehículo sin marcar que llevaba a Clara y Mike. El niño había insistido en venir. Estaba sentado junto a Clara, con la sudadera puesta, las rodillas abrazadas al pecho, los ojos abiertos, pero enfocados. Entre ellos yacía una hoja de papel arrugada, el boceto tosco de Mike de la instalación Aston. Era crudo, dibujado de memoria, pero lo suficientemente detallado para marcar habitaciones clave, pasillos y una extraña escotilla que recordaba haber atravesado una vez durante un simulacro de escape. Rex, sin embargo, estaba al frente con Logan. El pastor alemán llevaba un arnés esta vez, no para combate, sino para sostener una etiqueta GPS y una luz de emergencia. Sus ojos nunca dejaron el bosque adelante. Su cuerpo vibraba con tensión, no miedo, sino disposición. Recordaba a Aston. Cada olor, cada grito, cada corredor empapado en antiséptico y sufrimiento silencioso. Llegaron al claro a las 5:09 de la madrugada. La instalación parecía inofensiva al principio. Un antiguo retiro de salud mental convertido en centro de investigación privado, envuelto en revestimiento moderno y cámaras de vigilancia. Para el público, estaba abandonado. Pero dentro, las luces brillaban. Logan podía sentir el pulso en sus huesos. Trent dio sus órdenes rápidamente. 2 unidades irrumpen por la entrada norte. El equipo Bravo golpea el generador. Logan, tú y Rex lideran el equipo de rastreo por el corredor central. Encuentren a los sujetos. Sáquenlos. Entendido, dijo Logan. Miró a Rex. El perro encontró sus ojos y dejó escapar un aliento bajo, decisivo, casi como un acuerdo. Se movieron al unísono. La irrupción fue quirúrgica. El vidrio se rompió. Granadas de aturdimiento rodaron dentro. Botas retumbaron contra el suelo. Gritos en la oscuridad. Luego disparos. No de los hombres de Trent, sino desde dentro.
Guardias armados. No muchos. Entrenados, pero desprevenidos para un asalto federal completo. Rex se adelantó al equipo, nariz al suelo, zigzagueando entre cuerpos y puertas, deteniéndose solo para que Logan lo alcanzara. Cuando llegó a un pasillo con puertas numeradas, se detuvo en la habitación 12, pintura rayada, un débil símbolo del fénix quemado en la esquina. Rex soltó un ladrido agudo y arañó la puerta. Logan la abrió de una patada. Dentro había 3 niños, 2 varones, una niña, no mayores que Maike, acurrucados juntos, descalzos, pálidos, pero vivos. Rex entró primero, lento y bajo, la cola moviéndose una vez, no en alegría, sino en reassurance. La niña, tal vez de 7 años, susurró, regresó. Mientras tanto, Clara se quedó en la furgoneta médica, organizando suministros y preparando camillas, pero su corazón latía con cada sonido desde la instalación. Maike estaba a su lado, mirando el edificio. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió. Luego, hay una escotilla detrás del pasillo de las perreras inferiores. Va bajo tierra. Ahí es donde llevan a los enfermos, los que no pasan las pruebas. Clara se congeló. Llamó por radio a Logan. Él no dudó. Rex los llevó por un corredor lateral donde el aire se espesaba con humedad y moho. Al final había una rejilla de metal, medio cubierta por un carrito de suministros. Rex empujó el carrito con el hombro, luego comenzó a arañar el suelo. Logan y un segundo oficial levantaron la rejilla para revelar un pozo estrecho, apenas iluminado, con peldaños de metal descendiendo. Bajaron a un túnel tallado en concreto y revestido con tuberías oxidadas. Las paredes resonaban con gemidos distantes y un zumbido bajo de máquinas. Rex avanzó, con la nariz temblando, navegando los giros sin dudar. Al final del túnel había una puerta cerrada. Rex gruñó. Logan disparó al pestillo. Más allá había jaulas, docenas. Algunas contenían perros, desnutridos, temblando. Otras, niños, mayores, sedados. Cada uno llevaba una variación de la marca Fénix. La respiración de Logan se detuvo en su garganta. ¡Dios mío! El equipo de Trent llegó segundos después y comenzó la extracción. Clara fue llamada para ayudar con el triaje, trabajando con una precisión que desmentía el horror a su alrededor. Pasó de niño en niño, su voz suave, manos firmes, desgarradoras. Rex estaba en el centro del túnel, observando todo, protegiendo a todos. Sin ladrar, sin miedo, solo presencia. Un soldado se acercó a Logan. «Señor, hay otra salida en la parte trasera. Una escotilla. Márcala. Evacúa por ambos extremos». La operación terminó en 37 minutos. 17 niños, 9 perros, 3 monos de laboratorio experimentales, todos vivos. Al amanecer, la instalación estaba vacía. Afuera, mientras los equipos informaban y transportaban a los sobrevivientes, una de las agentes más jóvenes, una mujer llamada Katie Monroe, de unos 30 años, figura delgada, pecas y cabello castaño corto, se acercó a Logan. Su voz era suave, pero firme. Nunca pensé que vería a un perro liderar una operación de rescate. Logan sonrió levemente. No es solo un perro. Monroe miró a Rex, que estaba sentado junto a Maike de nuevo, ambos mirando el cielo matutino. No, dijo, es algo más. El sol se alzó lentamente sobre el condado de Driftwood, proyectando largos dedos ámbar a través de los campos de hierba silvestre y pinos. Era el tipo de amanecer que no exigía atención, sino que ofrecía un permiso silencioso para respirar de nuevo. El aire olía a rocío y humo de cedro, y en algún lugar a lo lejos, un halcón gritó desde las copas de los árboles. El precinto estaba tranquilo ahora, no porque se hubiera vuelto irrelevante, sino porque la paz había, por primera vez en meses, caído como una manta sobre sus paredes gastadas. Logan Hayes estaba en el porche trasero del edificio, una taza de café negro en una mano, su diario en la otra. El diario estaba más lleno que nunca, con páginas dobladas, arrugadas y manchadas de sudor y recuerdos. Había escrito todas las noches desde la redada en Aston, no por protocolo, ni siquiera por claridad, sino para recordar. Detrás de la estación, una nueva adición se alzaba en la hierba. Una pequeña estatua de bronce, no más alta que la rodilla de Logan. Representaba a un pastor alemán en una pose sentada,
pecho orgulloso, orejas alerta, mirada hacia adelante, como si estuviera eternamente vigilante. La base decía, por aquellos que protegieron más que puertas, por aquellos que dieron más de lo pedido. Era Rex, encargado anónimamente, entregado por mensajería e instalado sin ceremonia. Pero Logan sabía quién lo había enviado, Katie Monroe. Después de Aston, había escrito una recomendación formal para Rex, presentada a cada departamento estatal y federal al que tenía acceso. Fue rechazada, por supuesto. Rex no era un oficial registrado, ni humano. Pero alguien, en algún lugar, aún entendía lo que había hecho. Mike había permanecido en la estación durante 3 días después del rescate, aferrándose a Rex, apenas durmiendo sin su calor a su lado. El niño había comenzado a reír de nuevo, suavemente, con vacilación, como si probara el aire en busca de permiso. Había dibujado con lápices de colores que Clara trajo de casa. La mayoría de sus bocetos eran de bosques, perros, y una imagen recurrente de un amanecer sobre una cerca alta, con alambres rotos curvándose hacia afuera como enredaderas. Clara lo había observado todo el tiempo con una protectividad silenciosa que no necesitaba palabras. No lo compadecía. No le hablaba como a un expediente. Escuchaba. Le mostró cómo trasplantar la planta interior moribunda del precinto. Le enseñó cómo vendar. Y una tarde, suavemente tomó su mano y preguntó, «¿Estaría bien si fuera yo quien te cuidara, Mike?» No respondió de inmediato, pero más tarde esa noche, empaquetó los dibujos en una carpeta y se la entregó sin hablar. Era su forma de decir sí. Ahora, un mes después, Logan observaba el horizonte mientras Rex emergía del bosque, como una sombra que se volvía carne. Su pelaje brillaba con el rocío matutino, y su paso era tranquilo, decidido. No se había quedado en el precinto todas las noches. Logan nunca lo obligó. Algunas noches, Rex desaparecía en la línea de árboles durante horas, a veces incluso un día entero, pero siempre regresaba, y cuando lo hacía, era siempre lo mismo. Cola moviéndose baja, ojos cansados, pero cálidos, como un soldado regresando a casa en sus propios términos. Logan dejó el café y abrió el diario. Dicen que un hombre rescata a un perro. Pero he llegado a creer que es al revés. No necesitaba ser salvado. Necesitaba ser recordado. Y ahora que sé quién es, que ha cargado, ya no veo un animal. Veo a un hermano de armas. Veo a alguien que se puso entre monstruos y niños y eligió el dolor para que otros no tuvieran que sufrirlo. No salvé a Rex. Él me salvó a mí. Hizo una pausa, luego cerró el diario. Rex alcanzó el porche y se sentó a su lado, jadeando suavemente. Logan se inclinó y rascó detrás de su oreja. ¿Listo para entrar? Rex lo miró. Y por una vez, Logan podría haber jurado que sonrió. A veces, Dios no envía héroes envueltos en armaduras. Los envía cojeando desde las sombras, con el pelaje aún apelmazado por el dolor, ojos que recuerdan todo y corazones que aún eligen perdonar. Rex nunca fue solo un perro. Fue el susurro en el silencio, el guardián en el fuego, el milagro que no vino del cielo, sino del suelo, lleno de cicatrices y firme. No solo sobrevivió al Fénix, ayudó a destruirlo. No solo protegió a un niño, le dio un futuro. Y Logan no solo adoptó a un perro. Encontró la parte de sí mismo que se había silenciado cuando el mundo se volvió demasiado ruidoso. A veces, la gracia que pedimos no llega en coros o rayos de luz. A veces, camina silenciosamente por el bosque, espera junto a tu puerta y te enseña a amar de nuevo. Así que, la próxima vez que veas un alma que ha resistido, a un hombre que camina con el dolor en los huesos, o un perro que observa el mundo con demasiado cuidado, detente. Mira más de cerca. Ese podría ser el milagro que Dios ha enviado solo para ti. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela. Deja un comentario abajo y dinos el nombre del animal que cambió tu vida. Presiona suscribirte para escuchar más historias reales, historias de rescate, de redención, del poder silencioso del amor que nunca se rinde. Y que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Que bendiga a cada criatura que hayas amado, ya sea que caminen en 2 patas o en 4.